Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, Martes de Justicia y Derechos, un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos los servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios y público en general. Continuando con el ciclo de conferencias correspondiente al mes de abril, cuya línea temática está relacionada a derechos humanos, el día de hoy presentamos la conferencia denominada Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, cuya disertación estará a cargo de Daniel Sánchez Velázquez, destacado abogado especialista en derechos humanos, a quien les damos la más cordial bienvenida. En tal sentido, pasamos a presentar a nuestro expositor. Daniel Sánchez Velázquez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Ruiz de Montoya en cursos de derechos humanos, acceso a la justicia y derecho de los pueblos indígenas. Es autor de diversas publicaciones e investigaciones sobre derecho constitucional y derechos humanos. Ex vicepresidente del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, la OEA, del 2020 al 2021. Ha sido viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el periodo 2018-2021. Actualmente es coordinador de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Sin más preámbulo, entonces, les damos pases a Daniel Sánchez. Le recordamos a los participantes que las preguntas se harán a través del chat, por lo que les invitamos a formular las mismas a partir de las 4:45 de la tarde, a efectos que se pueda dar lectura para las respuestas de nuestro expositor invitado. Bienvenido nuevamente, Daniel. Un gusto contar con tu presencia en este espacio académico. Adelante. Muchas gracias, Ana María. Un gusto volver a verte y reencontrarnos, aunque sea de manera virtual después de mucho tiempo. Espero que pronto pueda ser de manera presencial y felicitarte por este encargo que tienes de llevar adelante ahora los martes de justicia y derechos humanos y agradecer sin lugar a duda al Centro de Estudios porque continúa con una labor pedagógica que es importante para la ciudadanía. Y por supuesto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación. Siempre he considerado mi casa, al Ministerio de Justicia, así que es un gusto regresar ahora desde otra posición, pero para poder justamente compartir con los casi, bueno, ya más de 500 personas que están en este momento escuchándonos de diversas partes del país. Así que también muy agradecido con todos los que puedan seguir esta conferencia ahora de manera virtual, esperemos pronto de manera presencial, porque creo que en general hay una dinámica ahí de intercambio mucho más fluida y cercana que siempre ayuda para abordar estos temas. Así que mis primeras palabras son de agradecimiento a todos los organizadores y por supuesto a todos los presentes para poder conversar hoy sobre un tema que me apasiona muchísimo y que creo que podemos dialogar para ver qué soluciones podemos encontrar a estos temas. Si me permiten, voy a compartir una pantalla, ¿no?, con las diapositivas para que puedan ser vistas por los participantes. A ver, vamos a... Me dicen si por favor se ve, porque como no puedo... Sí, está perfecto. Perfecto. Está muy bien. Excelente. Muy bien, el Centro de Estudios me ha pedido hoy día dialogar con ustedes sobre este tema, ¿no? Derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Y creo que en general es uno de los temas más vigentes, ¿no?, en nuestro país de cara a las enormes desigualdades que todavía vivimos y sobre todo porque aún no es posible afirmar en nuestro país que todas las personas gozan en igualdad de derechos
y pueden ver esto satisfechos en su día a día, ¿no? Todavía hay determinados grupos que lamentablemente, producto de su pertenencia a estos grupos, tienen desventajas, tienen desigualdades, sufren de discriminación o en general no pueden acceder de manera adecuada a sus derechos. Y por eso hoy día vamos a conocer algunos de estos grupos en situación de vulnerabilidad, por qué están en esa condición, ¿no? ¿Qué sucede en nuestra realidad, la realidad no solo peruana, sino latinoamericana, que hace que estén en una desventaja en relación al acceso a sus derechos? Y también vamos a conocer cómo la justicia, ¿no? Estamos en un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en general la justicia se ha pronunciado para tratar de equiparar, ¿no?, estos derechos que no necesariamente las personas gozan en igualdad o en paridad, ¿no? Entonces, esto es un poco el marco general. Voy a tratar de dar varios ejemplos para hacerlo mucho más pedagógico, digamos, la construcción de este hilo que yo quiero tener con ustedes, ¿no? Este hilo argumentativo de la necesidad que existe todavía en nuestro país de que el Estado tome acciones, tome medidas para poder lograr que estos grupos logren una igualdad plena, ¿no? Y yo se los quería empezar graficando con esta imagen, ¿no? Uno encuentra en esta imagen un poco el fondo de lo que quiero transmitirle, ¿no? A la izquierda ustedes ven a 3 personas con diferente tamaño, ¿no? Con diferente talla. Y lo que están paradas, digamos, sobre unos cajones que representan un poco lo que en muchos momentos se veía como un tema de igualdad, es decir, darle a todos lo mismo para que puedan alcanzar las mismas oportunidades. Y por supuesto esto termina por ser incompleto, porque no todas las personas son iguales, no todas las personas tienen las mismas condiciones, no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Por lo tanto, lo que refleja un poco la segunda, digamos, imagen a la derecha de ustedes, es un poco de lo que se trata, ¿no? Para poder justamente que las 3 personas puedan obtener la visibilidad, la vista de lo que está sucediendo en el campo de béisbol, es necesario generar algunas medidas diferenciadas que ayuden a que puedan alcanzar la igualdad. Eso es el fondo del asunto, ¿no? Desde hace mucho tiempo se construyó la idea de que la igualdad formal, ¿no?, era darle a todos lo mismo para que puedan alcanzar las mismas oportunidades. Esto felizmente en las últimas décadas, producto de un conjunto de evoluciones del derecho, tanto del concepto de igualdad, del principio democrático, del Estado constitucional de derecho, ¿no?, como una sentencia, el Tribunal Constitucional así lo señala, dio cuenta de que no era posible, ¿no?, que uno tiende que tender a una igualdad material. Y para lograr esa igualdad hay situaciones, hay grupos que se encuentran en desventaja. Y por lo tanto se tienen que tomar medidas, se tienen que tomar decisiones para poder equipararlos y que puedan gozar de estos derechos. Eso es en buena cuenta el fondo de lo que está detrás cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad. Y eso lo ha recogido muy bien el Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue elaborado por el Ministerio de Justicia, ¿no?, durante una reflexión más amplia alrededor de las políticas que se debían tener para poder garantizar los derechos humanos en nuestro país. Y este plan, que si bien tuvo una vigencia hasta el 2021, tiene en el fondo, creo yo, elementos que nos permiten guiar la actuación del Estado en la actualidad todavía, y por supuesto es un insumo fundamental para la política nacional de derechos humanos que el Estado viene en este momento promoviendo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero, ¿qué es importante en este plan? Que identifica a 13 grupos en situación de vulnerabilidad o de especial protección. Es decir, ya podemos tener el nombre y apellido de estos grupos, ¿no? Yo les decía hace un momento que el Estado había reflexionado sobre la necesidad de de tomar acciones diferenciadas que permitan lograr esa igualdad. Pero ¿a quiénes se las iba a dar? Entonces, producto de una reflexión participativa a nivel nacional, el plan identificó a estos 13 grupos, ¿no?
De un lado, las personas adultas mayores, la población afroperuana, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas privadas de libertad, las personas con VIH-Sida, las trabajadoras y trabajadoras del hogar, las personas LGTBIQ, los defensoras y defensores de derechos humanos, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad o migrantes, y las personas víctimas de la violencia ocurrida entre los 80 y el 2000. Entonces, ya el Estado ha identificado estos grupos que requieren una especial atención o protección. Y esto debido a no solo factores propios de nuestra realidad, ¿no? Una realidad como la peruana, en la que estos grupos, y vamos a conocer de estos 13, en mi presentación voy a hablar 5 de ellos. Voy a hablar de las mujeres, voy a hablar de los pueblos indígenas, voy a hablar de las personas con discapacidad, de las personas LGTBIQ y de las personas en movilidad humana o migrantes, de estas 13. Y ciertamente hay una serie de razones históricas, de exclusión, hay una serie de elementos que hacen a estos grupos que requieren una especial protección. Pero también un contexto particular, que es que nuestra región, ¿no? Y no solo digo el Perú, sino la región latinoamericana, es la región más desigual del mundo, ¿no? 10 de los 15 países o estados más desiguales están en Latinoamérica. Y cuando hablo de desiguales, no hablo de que sean más pobres, o más ricos, sino que hay una brecha muy grande entre las personas más pobres y las personas más ricas. En nuestros países hay mucha gente muy pobre, ¿no? Mucha gente muy pobre y poca gente muy rica, pero muy, muy rica. Esas brechas de desigualdad generan una serie de afectaciones y sobre todo de potenciales vulneraciones a los derechos de las personas, ¿no? Y ese nivel de desigualdades ha venido en los últimos años generando un conjunto de protestas, de conflictos en la región, ¿no? Desde hace unos 15 años en Chile, todo el tema vinculado a la educación, ¿no? Educación sobre todo gratuita, que debían recibir los estudiantes de secundaria, hasta las recientes protestas que llevaron a que por el alza del pasaje en el metro de Santiago, terminara una serie de problemas y convulsión social que llevó hasta la elaboración de una nueva constituyente. Protestas en Colombia, también alrededor de una reforma tributaria, protestas en diversos países de Centroamérica, también producto de cambios en la seguridad social, protestas en Venezuela y el éxodo de personas que ha tenido probablemente la crisis más importante en movilidad de migrantes, de personas que han salido de su país en esta región, ¿no? Más de 5 millones de personas que han tenido que huir por una crisis alimentaria en Venezuela. Entonces, estamos hablando de un contexto que, además de que ya las personas y los grupos, por el hecho de pertenecer a determinados grupos, podían carecer o tenían las dificultades, tenían obstáculos para poder garantizar sus derechos, además estamos en un contexto regional donde las desigualdades son latentes. Y por lo tanto, el acceso a los derechos no es igual para todos, para todas. Y por lo tanto, en ese contexto, garantizar derechos humanos hace que los estados, la sociedad en general, las personas interesadas en estos temas, deban ir generando algunos cambios para que la situación no se mantenga de esa manera. Y ahí es donde vienen los 5 grupos de especial vulnerabilidad o de especial protección de los cuales yo quería hablar, ¿no? El primero de ellos es las mujeres, ¿no? Luego vamos a hablar de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, las personas LGTBI y los migrantes. Y lo primero que surge es la pregunta, ¿por qué las mujeres, no? Ok, sí, en efecto son la mitad de la población, pero ¿por qué las mujeres son un grupo en especial, de una especial protección? ¿Por qué el Estado debe hacer cosas para que las mujeres puedan acceder a derechos en igualdad de condiciones? Y aquí yo les quiero contar algunos ejemplos, ¿no? Para luego ver por qué y qué se ha hecho, ¿no? Las mujeres en general tienen un conjunto de
dificultades para el acceso a sus derechos basado en diversos prejuicios y estereotipos que se manejan a nivel social. Prejuicios que van desde la concepción del lenguaje común, ¿no? Del lenguaje cotidiano que podemos usar para referirnos a ellas, ¿no? Yo les puse en la parte superior izquierda de su pantalla un ejemplo del diccionario, nuestro diccionario de la Real Academia Española, que para dos definiciones similares, ¿no? Para dos conceptos, para dos ideas similares, tiene una descripción distinta. Si uno busca en el diccionario de la RAE y pone hombre público, te va a decir que es un hombre que tiene presencia o influjo en la vida social. No es decir, una persona que influye en la sociedad. Un nombre es eso. Pero si uno pone mujer pública, prostituta. Es decir, para ejemplos, para nominaciones, para situaciones iguales, la RAE, que es, digamos, una forma, ¿no?, de recoger el habla cotidiana, el habla de los ciudadanos y ciudadanas, recoge consecuencias distintas. A uno le da un valor positivo, si es un hombre público, a la otra le da un valor negativo, es una prostituta. Eso de entrada ya parte de una diferencia importante en las relaciones, ¿no?, con las mujeres. Si así las percibimos, si así las diferenciamos, si así entendemos sus roles, por supuesto que eso va a generar una serie de problemas luego para el acceso al derecho y para la garantía de su propia integridad, como vamos a ver a continuación. Entonces, en ese contexto hay también determinadas percepciones, estereotipos que las sociedades manejan, ¿no? Estereotipos, estigmas, que van desde que 1 de cada 2 peruanos y peruanas considere que si una mujer, ¿no?, como refleja la encuesta que hizo Ipsos hace unos años, que si 1 de cada 2 peruanos y peruanas cree que si una mujer usa minifalda es porque ella lo provocó. Entonces, el culpable no es el acosador, no es el que está intimidando a la mujer. No, no. La culpable es la mujer por haberse expuesto a ponerse la minifalda. Retengamos ese dato en este momento, porque nos va a servir luego para entender un poco cómo se construye también el imaginario de las mujeres, el imaginario sobre las mujeres, y por qué el derecho no termina por proteger frente a determinados ataques. Lo segundo es que uno podría decir, bueno, este dato de 1 de cada 2 peruanos, ¿no?, considera que la culpable es la mujer si es que la acosan y no el acosador, es pues porque es la población en general, ¿no? Y las personas, digamos, no terminan por hacer filtros en relación a sus comentarios y forma parte, pues, del machismo que impera en nuestra sociedad. Sí, eso es verdad. Pero cuando uno salta también a identificar qué piensan nuestros líderes o lideresas, ¿no?, en este caso nuestros congresistas, nuestros representantes políticos, nuestros representantes estatales, uno encuentra que no dista mucho de esa mirada también machista que se tiene detrás, ¿no? Puesto ahí una cita, ¿no?, de un congresista que en algún momento cuando le preguntaron sobre un tema que había en el escenario público en ese momento, señaló, puede decir lo que quiera refiriéndose a una mujer, ¿no? A mí me enseñó una cosa mi madre, las mujeres después de ser chismosas son mentirosas. Entonces, claro, si tu autoridad lo difunde en un medio de comunicación diciendo que las mujeres son mentirosas, qué poca credibilidad va a tener una mujer que denuncia un acto de violencia sexual, un acto de acoso, un acto de hostigamiento, que comúnmente no son actos que haya una cámara o un video o un testigo en relación a eso, son hechos que se hacen muchas veces de manera oculta, ¿no? Y por lo tanto el testimonio de la mujer es muy importante. Pero si nuestras autoridades piensan que las mujeres son chismosas y mentirosas, por supuesto que no va a haber ninguna credibilidad para que en un proceso judicial, ¿no?, esa denuncia tenga una posibilidad real de llegar a un efecto de una sanción. Pero bueno, eso puede ser el contexto social, Daniel, tú, claro, estás mirando la sociedad en general y bueno, nuestros políticos no son del todo
a veces muy diestros en poder ir avanzando y liderando cambios, ¿no? Pero en general la justicia funciona, ¿no? Y por lo tanto ya al funcionar la justicia, estos hechos que tú nos narras van a cambiar, ¿no? Constantemente vemos en medios de comunicación que se llevan a los acosadores, a los presuntos violadores, etcétera, a las carceletas, a las cárceles. Pero esto tampoco, lamentablemente, resulta del todo cierto. Un fallo, ¿no? Una sentencia de la Corte Superior de Ica, ¿no? De una sala en Ica, absolvió a una persona que había sido acusada por una mujer, una joven mujer de 22 años, acusó a una persona de haber intentado, digamos, violarla, ¿no? Y haber generado una serie de tocamientos a ella. Ellos habían salido una noche, ¿no? A tomarse unos tragos, y producto de, digamos, de ese momento, ella va al departamento, ¿no? De esta persona, pero en todo momento se niega a tener relaciones sexuales, ¿no? Le dice que no. Sin embargo, esta persona no hace caso a esa negativa y termina por tocarla, intentar tener relaciones sexuales. Ella va inmediatamente y denuncia el hecho ante la policía y la fiscalía. El caso llega hasta el Tribunal de Justicia, ¿no? Hasta la sala en Ica, la sala penal en Ica, y la sala decide absolver al procesado. Básicamente porque la mujer había usado una ropa interior roja. Sí, en efecto, para el tribunal, que la mujer haya usado una truza roja era un indicador de que la mujer se había preparado para tener relaciones sexuales, de que ella no, su perfil psicológico de una mujer tímida, que era lo que había analizado en la medicina legal, no correspondía con que una mujer use una ropa interior roja. Que eso deslegitimaba su perfil psicológico y que ella estaba inventando esta situación. Entonces, el tribunal, basado en una serie de estereotipos, no sé sinceramente cuál en relación a la ropa de color roja, pero ese tribunal termina señalando que el presunto violador era inocente, no era culpable, porque la mujer era más bien la que se había puesto en una situación de poder ser, digamos, pasible de una relación sexual, ¿no? Entonces, como ven, esto forma parte de un conjunto de elementos que parten de la sociedad, de cómo interpretamos o calificamos a partir de determinados estereotipos a las mujeres. Ya sea una mujer pública, no debe usar una ropa interior roja, si se pone minifalda, es ella la culpable, ¿no? Ellas son las mentirosas, como puede decir alguna autoridad. Entonces, todo eso genera un espacio de impunidad. Pero uno podría decir, bueno, eso pasa en el Perú, ¿no? Y, y, y hay que cambiar las cosas, sí, por supuesto, pero también yo quería traerles aquí un caso. Este es el caso de Velázquez Páez versus Guatemala. Esto es un caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de una situación en la cual la señorita Velázquez Páez, una chica guatemalteca de 19 años, estudiante de Derecho de una universidad en Guatemala, luego de terminar el día de clase se fue a una reunión, a una fiesta, con sus compañeros. Los testimonios dicen que ella sale sola de la fiesta y nunca apareció. Los padres, después de varias horas de que ella estuvo desaparecida, van a la policía, fiscalía, etcétera, denuncian el hecho y no hay ninguna investigación que se inicie. Producto de la negativa de la Fiscalía, el Poder Judicial, etcétera, de investigar el caso, este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes saben es una instancia supranacional que se encuentra en Costa Rica y que conoce casos cuando el Estado no logra investigar de manera adecuada para lograr la protección de los derechos. El sistema interamericano se pronunció en varios casos en el Perú, ¿no? Pero en este caso se refirió a la situación de esta señorita en Guatemala. La Corte recaba un conjunto de elementos testimoniales, ¿no? de valor probatorio en el proceso, y llega a identificar que detrás de la investigación que no realizó de manera adecuada la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial de Guatemala, había un estereotipo basado en género. Es decir, se creía
que ella, por tener un piercing, es decir, un arete en el ombligo y una gargantilla en el cuello, era una prostituta. Y por lo tanto, no se investigó de manera adecuada el caso, porque era una mujer marginal. Y esto no solo lo dice la Corte a partir de, digamos, de un análisis subjetivo, sino los propios documentos elaborados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿no?, de Guatemala indican, ¿no? Yo he subrayado ahí algunas partes, ¿no?, que dicen básicamente: la indiferencia inicial en cuanto a investigar de forma diligente el caso se explica por la supuesta confusión de la identidad de la víctima, a quien por la forma de vestir y el lugar del crimen se pensó que era un delito que no valía la pena investigar. Es decir, si a esta chica la desaparecieron, luego el cuerpo fue encontrado, el cuerpo tenía signos de violación sexual, tortura, con consecuencias, digamos, que generaron la muerte. La fiscalía decidió no investigar de manera adecuada porque consideraron que era una marginal, que no era una chica de bien, digamos, ¿no?, que ella se había expuesto. Y el proceso no terminó por dar un acceso a la justicia a la familia. Pero eso no es todo. El dictamen pericial de lo que sería el Instituto de Medicina Legal en Guatemala, ¿no?, el INASIF, que está abajo, ¿no?, del año 2008, comienza a describir el perfil de ella, ¿no? Y comienza a decir: se considera que ésta asume una posición de víctima imprudente al colocarse en una situación de riesgo y no medir las consecuencias de caminar sola en horas de la noche hacia su casa. Esto evidencia una actitud impulsiva, inmadura e irresponsable, incluso si se logra confirmar o descartar que se encontraba bajo los efectos de licor o droga. Es decir, la culpable es ella. Culpable no es el agresor, que no tenía ningún derecho de ni de tocar, ni de seguir, ni de acosar a esta mujer en la noche, por más que estuviera ella caminando de noche. No es la culpa nunca de la víctima. Y a partir de eso, la Corte Interamericana comienza a trabajar una serie de lineamientos, ¿no?, de acciones orientativas para los estados. La justicia tiene que actuar libre de estereotipos de género. Producto de lo que yo les decía, vivimos en una sociedad machista. Es necesario fortalecer capacidades en los actores judiciales, fiscales, para que no sufran de estos elementos que ya hemos visto en el caso de la truza roja, en el caso de la culpable la mujer, ¿no? Ella se expone, si bebe licor ya no puede ser una mujer pura, etcétera, y por lo tanto puede ser pasible de una agresión sexual porque ella es la culpable. Eso lo tenemos que revertir. Y en este caso, la Corte termina por señalar que sí, pues estamos frente a una situación de un grupo en especial vulnerabilidad y por lo tanto se tiene que cambiar la mirada y se tienen que realizar acciones para protegerlos. Y que nunca en un acto de violación, violencia sexual, la víctima es la culpable. El segundo grupo de especial vulnerabilidad, vulneración o especial protección son los pueblos indígenas. Y aquí también quiero contarles a partir de un caso, el caso de Edwin Chota. Edwin Chota fue un dirigente indígena, Ashéninka, que quería la titulación de su comunidad. Él durante 12 años intentó que la comunidad de Alto Tamaya Sahueto, en Ucayali, fuera titulada. Y siempre obtuvo todas las respuestas negativas para esa titulación, ¿no? Se le decía que tenía que traer tierra especial de la zona, que no había un procedimiento específico, en fin, se dieron miles de excusas para no titularlo. Lamentablemente Edwin, en el último intento que hace por la titulación de sus tierras, en Lima, regresa con una serie de funcionarios a Ucayali, es emboscado él y 3 dirigentes indígenas y es asesinado. El caso recientemente, hace muy pocos meses, ha sido por fin sentenciado. Hay una sentencia condenatoria a los autores del crimen. Pero en el fondo lo que yo quiero mostrarles es que, si bien nosotros, ¿no?, digamos, ustedes, yo, cuando queremos titular nuestro departamento, nuestra casa, seguimos 3 pasos, ¿no? Uno es el contrato entre privados, el acuerdo entre el vendedor y el comprador, es el primer paso. El segundo, que haya una fe pública, ¿no?, un notario que diga que vienen voluntariamente tanto el comprador y el vendedor. Y finalmente oponerlo a terceros.
hacer en el registro, los registros públicos, la anotación de esa transferencia. Eso se hace en 3 pasos. Las comunidades nativas son más de 22 pasos. Puede tardar más de 12 años ese proceso. Incluso hay comunidades que tienen al momento, en la actualidad, 25 años intentando titular sus tierras. Y claro, eso obedece a una serie de factores también, ¿no?, que generan esa desigualdad. Desde miradas, ¿no?, yo les he puesto aquí el billete 100 pesos actual argentino, que fue algo que me llamó mucho la atención, porque se da cuenta de un general, de un coronel victorioso, ¿no?, en la campaña del desierto se llamaba, ¿no? Fue un coronel que básicamente llevó adelante esta campaña para poder conquistar el desierto. Y en esa conquista mató a miles de indígenas, ¿no? Pero desde una lógica de la historia, lo que se cuenta no es el asesinato de los indígenas, sino la conquista victoriosa de este militar, y la historia la vamos contando de esa manera. Es decir, durante mucho tiempo se ha dicho que la selva, ¿no?, está vacía, así como el desierto argentino estaba vacío. No, no, hay indígenas, hay personas viviendo ahí. Hay comunidades que pertenecen a esos espacios, que tienen formas de vida que generan ahí una serie de dinámicas para su supervivencia. Pero no, en el imaginario, en la historia, en cómo se ha construido, es un desierto, y por lo tanto hay que poblarlo, hay que dar elementos para la tala de madera, para la explotación de otros, digamos, de otros recursos, y no la protección necesariamente a las comunidades de sus tierras. Y esto se genera por también una percepción, prejuicios que tenemos en relación a los indígenas, ¿no? Hay puesto unos datos, ¿no?, de Ipsos también, que en el marco de la encuesta que hizo sobre derechos humanos daba cuenta que las personas consideran que los indígenas no saben qué es lo mejor para el país, ¿no? Que su potencial idea de desarrollo no está bien, ¿no? Que su potencial o sus propuestas en relación a sus comunidades no están bien. Que quien sabe es la autoridad, quien sabe es el inversionista, quien sabe es cualquier otro, menos las propias personas en relación a su desarrollo. Entonces, todo ese conjunto de elementos generan desigualdades, generan que no puedan acceder a un lugar en la historia de manera adecuada, que no puedan acceder a una seguridad jurídica de sus tierras, que no puedan acceder a una protección en su vida de manera adecuada. Regularmente, lamentablemente en nuestro país, son asesinados líderes indígenas que buscan la protección del ambiente y su territorio, y eso un poco pasa desapercibido por nuestra sociedad. Frente a eso, también ha habido algunos cambios, ¿no? Yo quería ahí contarles un par de esos cambios, ¿no? El primero tiene que ver con un reconocimiento mucho más intenso de la propiedad comunal. En uno de los casos, el de la comunidad indígena Yaquiaxa contra Paraguay, la Corte Interamericana señaló que hay una estrecha relación de los territorios tradicionales y los recursos que ahí se encuentran, ¿no? Entonces cambia la lógica patrimonialista de la propiedad de esta, que desde el derecho civil uno piensa, ¿no? Ah, la propiedad solo es para compraventa, para generar arrendamiento, usufructo, etc. Un momentito, dice la Corte. No es solo eso. Las comunidades indígenas tienen una relación especial con las tierras y sus territorios. Y es un medio de supervivencia, porque constituye un elemento integrante de su cosmovisión, de su religiosidad, etc. Es decir, forma parte de su identidad cultural. La Corte da un salto importante porque rompe con la lógica constante de solo ver como patrimonial, un valor patrimonial a las tierras indígenas, sino a darle un carácter especial. Y eso es sumamente importante de cara a los procesos que es necesario ahora tener para el registro, identificación, titulación de sus tierras, ¿no? Entonces, es una mirada distinta, es una mirada nueva, pero que tiene detrás todo esto que yo les he contado, de entender que a veces no había nadie en ese espacio y por lo tanto no había una protección adecuada. Un segundo ejemplo nos lo dio el Tribunal Constitucional peruano. El caso es de María Antonia Díaz Cáceres. María Antonia Díaz es una señora de Carhuaz que durante muchos años realizaba comercio ambulatorio, vendía en la calle.
Un día la Municipalidad de Carhuaz le notifica que se habían reducido sus horas de venta en la calle. La señora firma la resolución y se va a su casa. Vuelve al día siguiente para realizar su actividad cotidiana y se da con la sorpresa que ya no lo podía hacer porque ella había aceptado en la notificación que se le recorten las horas. Pero un momentito, ella era quechua hablante. Ella no sabía leer y escribir en castellano. Y la notificación que había hecho la Municipalidad de Carhuaz la había hecho en castellano. El caso llega hasta el Poder Judicial y termina en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice algo que es evidente, pero que no había sido dicho todavía por la justicia peruana. A pesar de que la Constitución lo establece, a pesar de que hay ley, una ley de lenguas, todavía la justicia no se había pronunciado de qué pasaba si los servicios públicos eran brindados en una lengua, en un idioma distinto al de los usuarios. Y acá el Tribunal Constitucional emite una sentencia, estas que se llaman un estado de cosas inconstitucional, porque da cuenta de que esto se repetía en muchas partes del país y dice, a partir de ahora, el Estado tiene que armar un mapa etnolingüístico, es decir, saber con exactitud en qué zonas del país predomina una lengua determinada. Y a partir de esa predominancia, brindar los servicios públicos en esa lengua. Si en Carhuaz, además del castellano, predomina el quechua, se tiene que brindar en quechua en esa zona de Carhuaz. Si en Callería, ¿no?, en Ucayali, predomina el shipibo con ibo, en esa zona los servicios públicos, además del castellano, se brindan en shipibo. Si en Puno, en algunas zonas son aymarhablantes, en esa zona se tienen que brindar en aymara. Entonces, se oficializa la necesidad de que los servicios públicos se tengan que brindar en una lengua distinta, en la lengua que predomina, para que, por supuesto, las personas puedan comprender en su lengua lo que es la autoridad estatal está tomando las decisiones. El tercer caso que quería compartir con ustedes, ¿no?, vinculado a otro grupo en especial situación de vulnerabilidad, son las personas LGTBIQ+, ¿no?, los gays, lesbianas, transexuales. Y básicamente, a partir de una constatación también de nuestra realidad. Y a propósito de un caso recientemente notificado al Estado peruano, ¿no? En la parte izquierda ustedes van a poder ver un gráfico, pero refleja la situación que vivió Olivera Fuentes, ¿no? Olivera Fuentes contra el Perú, es un caso que ha sido notificado la semana pasada al Estado peruano y donde Olivera Fuentes ganó y la Corte Interamericana encontró responsable al Estado peruano por la vulneración de sus derechos. En este caso, dos personas estaban en un centro comercial, en la cafetería de un centro comercial, y mostraron afecto. Un señor se mostró incómodo porque estas personas que mostraban afecto eran homosexuales y decidió llamar al vigilante y digamos, al personal administrativo. El vigilante les pidió a esta pareja que cesaran ese tipo de actos porque afectaban al resto de los clientes y podían ser una mala imagen para los niños. Ellos indicaron que habían otras parejas ahí, heterosexuales, y que estas parejas heterosexuales se besaban y nadie les llamaba la atención. Los de seguridad insistieron, finalmente no los dejaron estar ahí. Olivera Fuentes llevó el caso ante Indecopi, perdió en ambas instancias en el Indecopi. Indecopi dijo que no había un trato discriminatorio, llevó el caso ante el Poder Judicial en un contencioso administrativo, tampoco obtuvo justicia, y finalmente el caso llegó ante la Corte Interamericana. Y la Corte encontró que había una responsabilidad en el Estado por no brindar un trato igualitario a personas del mismo sexo. Entonces, hay una situación en nuestro país que genera, ¿no?, que las personas que son vulneradas en sus derechos no accedan a la justicia. En el caso de las personas LGTBIQ es más notorio, porque lamentablemente todavía hay una serie de prejuicios que abonan en calificarlas incluso como depravados, ¿no? Porque, por ejemplo, en la encuesta que yo les pongo ahí, un 36% de las personas cree que es peligroso dejar a un niño con un homosexual. Es decir,
se asocia homosexual a violador. O un casi 50% de las personas piensa que el ser homosexual es un producto de un trauma, ¿no? Que algo les pasó, no que es parte de su identidad o de una opción o una orientación, no, sino es basado en un trauma. A eso lo califica el 45%. Entonces, estamos frente a una mirada en la cual ven a los gays, a las lesbianas, a los transexuales, de una manera, digamos, demonizada, ¿no? Hacen pensar que estas personas están en una situación incorrecta. Y por lo tanto eso genera, lamentablemente, que veamos casos en los cuales asesinan a transexuales, en los casos que lamentablemente todavía haya una burla, ¿no?, de transexuales, por ejemplo, que no pueden cambiar su DNI porque nuestras normas ahí son un poco complejas, el procedimiento es complejo, y se burlen, ¿no?, algunos funcionarios, algunos servidores, llamándolos por el nombre, digamos, masculino que tienen en el DNI, y una apariencia física femenina, y eso genera burlas en determinados servicios o espacios. O incluso que no tengan justicia, como en el caso de esa relación de consumo que querían tener estas personas en el centro comercial, pero por el hecho de ser homosexuales y de estar manifestando afecto, no se les permitió. Y uno diría, bueno, frente a eso, la justicia puede reaccionar y viene cambiando. Sí, ciertamente ha habido algunos cambios, ¿no? Los poderes judiciales de Latinoamérica se juntaron hace unos años, en el año 2008, y decidieron aprobar 100 reglas, las famosas reglas de Brasilia. Las famosas reglas de Brasilia son reglas que buscan mejorar las condiciones de acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad, de los que yo les he descrito. Y por supuesto, dentro de esos grupos están las personas LGTBI, por todo lo que les he dicho, porque los matan, porque no hay registros adecuados en las comisarías, porque no se investiga por las percepciones que se tienen sobre ellos, porque no tienen acceso al DNI, que el DNI es el principal, digamos, mecanismo que tenemos para la garantía de otros servicios y para el uso de otros servicios. Y uno dice, bueno, qué bien, los poderes judiciales decidieron avanzar y dar estas reglas de Brasil. Pero lamentablemente, cuando el Perú se quiso adherir a las reglas de Brasilia, volvieron estos estereotipos. Y un magistrado, que formaba parte del Consejo Ejecutivo, decidió que sí, el Poder Judicial peruano aceptaba todas las reglas, excepto las vinculadas a las personas LGTBI. Y básicamente argumentó, y acá le cito lo que dijo en su voto, estuvo colgado en el peruano, en el diario oficial, él dijo lo siguiente: biológicamente solo es admisible la existencia del género masculino y femenino. En consecuencia, no puede considerarse como causas de vulnerabilidad a la orientación sexual o la identidad de género, pues de ser así resultaría que estaría aceptando como causal de vulnerabilidad el ser varón o mujer o el identificarse en tales calidades. Entonces, el Perú buscó, digamos, logró a través de esta resolución ser un paria internacional, ¿no? Porque todos los poderes judiciales iban encaminados más bien a proteger los derechos de las personas LGTBIQ por las razones que le dije, pero el Perú dijo no. Esto, por supuesto, generó un escándalo. Al final hubo una rectificación y el Poder Judicial peruano aceptó las reglas de Brasilia sin ninguna excepción, pero uno ve en un magistrado de una Corte Suprema, ¿no?, que se supone que tiene una trayectoria en relación a estos casos, y hablando sobre el tema de grupos, en especial situación de vulnerabilidad de expresión, que sus prejuicios pueden ganar a la hora de la toma de decisiones. Y ahí viene algo que es importante, y seguro luego van a poder ver el video que aquí les muestro, ¿no? Pero ha habido una tendencia también de el sistema interamericano, en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya señalé, en una opinión consultiva, ¿no? Las opiniones consultivas son el mecanismo que tiene la Corte Interamericana para pronunciarse sobre una duda que puede tener un Estado de cómo se interpreta un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, o el Pacto de San José. En este caso, Costa Rica le preguntó a la Corte Interamericana en tema del derecho a la identidad, y si este se debe entender como la posibilidad de, en los casos de las personas transgénero, puedan cambiar o no su documento de identidad. Y la Corte fue tajante y dijo que el derecho a la identidad es dinámico, y por lo tanto, las personas trans tienen el derecho de acceder a una nueva foto que refleje
su percepción con lo que en el documento se establece como el nombre público que ellas pueden tener. Y los estados tienen que garantizar ese tránsito. En el Perú todavía hay una serie de complejidades para lograrlo, pero esperemos que esta opinión consultiva oriente de mejor manera para la garantía de los derechos y no siga habiendo una serie de burlas, discriminación a las personas trans que no se identifican con el nombre y la fotografía que aparece en su DNI con la apariencia que en la actualidad ellas tienen. Un cuarto grupo son las personas migrantes, ¿no? Las personas migrantes o grupos, las personas en situación de movilidad, y en nuestro caso es cada vez más latente la situación en la que viven debido a la gran cantidad de personas venezolanas, sobre todo que han ingresado a nuestro país, también tienen una serie de problemas en relación al acceso a sus derechos, ¿no? Muchas de ellas, lamentablemente, han sido víctimas de trata de personas, y la trata entendida como un conjunto de elementos sobre los cuales se busca la explotación sexual de ellas. En el imaginario colectivo, ¿no? Las personas más bien dicen, pero a ellas les gusta, son así de calientes, ¿no? Están en ese trabajo porque básicamente les parece adecuado. Yo les quiero compartir con ustedes un video de una representación de Berta, ¿no? Es un caso brasilero. Represento a Berta, tengo 32 años y soy de Brasil. Lo mejor que tengo en la vida son mis hijos. Fui madre con 14 años y un día conocí a una persona que me dijo que si me iba a España ganaría mucho más dinero como empleada del hogar. Como tenía 15 años y no podía viajar sola, me consiguieron un pasaporte falso. Cuando llegué a España, una persona vino a recogerme y me llevó a un club. Allí había otras chicas y al menos una de ellas era menor, como yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que iban a prostituirme. Y como no tienes otra opción. Me cambiaban de club cada poco tiempo porque había aviso de redadas. Yo generaba muchísimo dinero, pero no lo veía. Se lo quedaban todo ellos y, bueno, sé que le mandaban algo de dinero a mi hija. 2 años después, me dejaron volver a Brasil después de rogarles que necesitaba ver a mi hija y que no iba a trabajar más. Pero a los 3 meses vinieron a buscarme. Y recuerdo en la frontera, en el control de pasaportes, que yo miraba al policía rogándole con los ojos que se diese cuenta de que yo era menor. Me obligaron a prostituirme de nuevo. Me dijeron que tenía que pagar mis vacaciones en Brasil. Muchos años después, cuando conseguí salir de todo, después de todo el maltrato y de las peleas, colaboré con la policía. A cambio, yo solo pedí protección. Pero no hicieron nada. Ni siquiera me han considerado una víctima de trata. Hasta muchos años después no conseguí recuperar mis documentos de identidad real. Ahora vivo con mis hijos, pero todo esto ha sido un auténtico calvario. Entonces, el caso de Berta nos da cuenta un poco de lo que pasa en nuestras realidades, ¿no? No es una situación en la cual estén de manera voluntaria, no es que les guste estar de prostituirse de esa manera. En muchos casos, si no en todos, hay una obligación, engaños, ¿no? Recuerdo el caso de una migrante venezolana, Liliana, que fue traída, digamos, desde Tumbes hasta Lima, producto de engaños. Le dijeron que iba a ser auxiliar en un colegio de primaria. Cuando llega al terminal de Lima Norte, le quitan los documentos y la obligan a prostituirse en unos bares en el Callao. Ella, por supuesto, sin conocer las instituciones peruanas, por supuesto, sin que le creyeran, ¿no? Porque
básicamente, eres venezolana, te gusta tener relaciones sexuales, era lo que varias autoridades le decían. Y sin sus documentos, era una situación de vulnerabilidad terrible. Y por tanto, los estados han comenzado a identificar que esto tiene que cambiar, ¿no? Y una forma ha sido la adopción del Protocolo de Palermo, ¿no? Desde el año 2000 existe este documento que busca un poco cambiar la idea que se tiene sobre las víctimas de trata. Durante mucho tiempo, a las víctimas incluso se les juzgaba, ¿no? Cuando había estas redadas, estas, digamos, intervenciones en los bares, prostíbulos, muchas veces se capturaba al tratante, ¿no? Que estaba haciendo la explotación sexual a las mujeres, pero también a estas mujeres se les perseguía penalmente, porque algunas de ellas habían falsificado documentos para ingresar al país, o porque formaban parte, digamos, también del consumo de alcohol o drogas, ¿no? Que a las cuales habían sido incitadas. Entonces se les procesaba. Y eso era un error, porque no se les consideraba como víctimas, sino como parte de la red o la organización criminal. Con el protocolo de Palermo esto cambió. Tenemos que entender a las víctimas en que deben tener una especial protección. Y por lo tanto comenzó a trabajarse el principio de no aplicación, ¿no? Esto es lo que vemos en el número 1, o enjuiciamiento por delitos relacionados con la condición de víctima de trata. Se buscó un nivel de protección y apoyo a las víctimas, varias de ellas lamentablemente producto de las largas horas de explotación sexual sufren de una serie de males en su salud física y mental, y se les cargaba de horas en procesos judiciales y no necesariamente en apoyarle a la recuperación de su integridad física y mental. Eso también se busca que se cambie en la realidad actual. O incluso buscar que algún tipo de, digamos, de incentivo para aquellas que puedan denunciar estos hechos, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, en Bélgica y en Holanda, a las denunciantes de trata, para que puedan tener el valor y una salida posterior a cuando dejen este tipo de espacio donde están recluidas, se les permite que si declaran en juicio, les pueden dar una autorización especial para poder seguir laborando y quedarse dentro del territorio de Bélgica y de Holanda, ¿no? También hay situaciones en las cuales se ha comenzado a trabajar el regreso de las mujeres víctimas de trata, porque básicamente producto de años digamos, de consumo, incitación a drogas, tienen serios problemas para retornar a sus hogares, más el estigma de haber sido prostituidas, ¿no? Porque, como repito, en nuestras sociedades la culpable es la mujer. Y en este caso, el tratante no es el culpable de haberla obligado a realizar estos actos, sino de ella, de haberse quedado en esos espacios, ¿no? Cuando, como hemos visto en el caso de Berta, no es tan sencillo, hay amenazas, hay una serie de elementos detrás, de multas incluso, ¿no? Yo recuerdo que conversaba con la fiscal López Wong en algún momento y me comentaba que había una serie de lo que se llaman ahora multas o penas para las mujeres que no obtienen las ganancias suficientes, ¿no? En algunos bares, la mujer tiene que incitar a la persona, digamos, la mujer está ahí para incitar al hombre que consuma más alcohol, y de esa manera el establecimiento gana dinero. Pero si el consumidor no logra un determinado monto y ella no logra que pague ese determinado monto, por ejemplo, 100 soles en consumo de alcohol y solo logra 50, los otros 50 soles son cobrados a la mujer. Y eso forma una cadena de multas que se vuelve impagable el servicio y por lo tanto ellas quedan permanentemente obligadas a seguir en este tipo de bares, prostíbulos, ¿no? Y finalmente, el último grupo que quería comentarles, y con eso trato de cumplir con el horario que me han pedido, es el de personas con discapacidad, ¿no? Ya hemos visto las mujeres, ya hemos visto los pueblos indígenas, ya hemos visto las personas migrantes, ya hemos visto las personas LGTBI, y el quinto grupo son las personas con discapacidad. De estos 13 que el Estado peruano en el plan ha identificado. Las personas con discapacidad básicamente han tenido diversos modelos de atención, ¿no? El primer modelo de atención ha sido lo que se conoce como el modelo de prescindencia. Es decir, se puede prescindir de las personas con discapacidad. Y aquí les pongo una gráfica, ¿no? Que refleja un poco lo que fue Esparta, ¿no? Ustedes habrán escuchado que en Esparta, aquellas personas que nacían con alguna discapacidad eran arrojados del monte de Taigeto porque eran inservibles.
iban a retrasar la posibilidad de ganar en los conflictos que tuviera la sociedad guerrera, que era la sociedad espartana, y por lo tanto se prescindía de las personas con discapacidad. Este modelo, que digamos es bastante cruel en términos de la matanza, ¿no?, que se hacía a estas personas, coexistió en nuestra, digamos, sociedad, ¿no? No en esos términos de matar a las personas con discapacidad, pero sí de encerrarlas, ¿no?, de excluirlas, de sacarlas, ¿no?, de prescindir de ellas de la sociedad. Y se los llevó a los famosos manicomios, ¿no? Manicomio es un término coloquial, en el fondo eran centros de rehabilitación de enfermos mentales, ¿no? En el caso de la fotografía que tienen en la superior derecha, es el CREMI, ¿no?, el Centro de Rehabilitación de Enfermos Mentales de Iquitos, que tenía unas condiciones terribles, ¿no? En muchos momentos se le ponía digamos, una suerte de esposas, digamos, de cinta a las personas enfermas de salud mental, y se les amarraba y permanentemente estaban ahí encerrados, ¿no? Y solo se les tiraba alimentos o simplemente se les dejaba ahí que murieran, sin ningún tipo de visita, ningún tipo de atención. O sea, que eran excluidos de la sociedad para tenerlos ahí. Esto felizmente cambió, ¿no? Hubo ahí diversas sentencias de la Corte Interamericana, el Perú ratificó también la Convención para las personas con discapacidad, y se transformó de ese modelo, ¿no?, de prescindencia, un modelo médico rehabilitador, entendido que quien tenía la discapacidad era el responsable de ese tipo de situación, de desventaja en la sociedad, a un modelo social, ¿no? El modelo social pone el acento ya no en la persona, sino en las barreras sociales. Es decir, la discapacidad es la suma, digamos, o es igual a una deficiencia, ¿no?, una deficiencia física, una deficiencia mental, una deficiencia en la motricidad, en poder caminar las dos piernas, más barreras que las pone la sociedad. Barreras como las que ven ustedes también ahí, ¿no? Es decir, una persona puede tener una deficiencia motriz, por lo tanto requiere una silla de ruedas, pero si le ponemos una escalera, la barrera que pone la sociedad, por supuesto, ya se genera una discapacidad. Esa persona no va a poder trabajar, esa persona no va a poder educarse, esa persona no va a poder ir a una comisaría, porque esa barrera impide el acceso a esos derechos, esa barrera arquitectónica. No hay accesibilidad para ella. Así las sociedades van construyendo un conjunto de barreras. Barreras algunas culturales, ¿no?, de entender que una persona con salud mental, una persona con un problema de salud mental, no puede ser educada, no puede recibir una educación adecuada, no puede trabajar, etc. Entonces, esas construcciones que vamos haciendo generan una serie de discapacidades y una serie de barreras y brechas en el acceso a los derechos. Tanto fue así que durante muchos años nuestro sistema civil, ¿no?, nuestro Código Civil, estableció una serie de barreras para las personas con discapacidad. Se señaló que ellas no podían de manera autónoma casarse, comprar un bien, donar el bien, divorciarse. Se señalaba que estas personas con una discapacidad mental tenían que pasar por un curador o por un tutor, es decir, un tercero que tomara decisiones por ellos. Si la persona con discapacidad quería casarse con otra persona, el curador o el tutor tenía que autorizarlo. Si quería vender un bien, si quería donarlo, si quería hacer su vida, digamos, de manera cotidiana, si quería inscribirse en una escuela, tenía un tercero que autorizarlo. Esto, por supuesto, generó una serie de perjuicios a estas personas con discapacidad, abusos interminables, ¿no?, en relación a que finalmente se vulneraba la voluntad de la persona, se le ponía en una situación de discriminación respecto de otras, porque a otras no se le exigía ese tercero o curador, y finalmente disminuía su autonomía. Eso fue cambiado, se emitió un decreto legislativo que cambió más de 60 normas hace unos 4 años ya, perdón, ya 5 años, en el 2018, se emitió un decreto legislativo que cambió ese escenario
Y se volvió a partir de la observación general, se tomó en cuenta la observación general número 1 del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, que es el órgano de tratado que hace el seguimiento a esta convención, que ha sido ratificada por el Perú, y establece justamente la eliminación de prácticas de interdicción judicial, de que estos puedan tomar sus propias decisiones, de que no son menores, digamos, o no son personas diferentes, y por lo tanto su autonomía debe estar reducida. Se rompió con ese estereotipo, se generaron estas normas, y las personas con discapacidad mental pueden acceder ahora en igualdad de condiciones a realizar actividades propias, propias a sus necesidades, ¿no? Entonces, con eso yo quería concluir, digamos, esta presentación, digamos, este resumen un poco de lo que es los derechos humanos y los grupos en especial situación de vulnerabilidad o especial protección, tomando en cuenta lo que nos señala el Plan Nacional de Derechos Humanos, identificando a estos grupos, y sobre todo cómo ha habido, lo que yo les decía al inicio, frente a una situación de desigualdad, de discriminación, diversas acciones que se han tomado desde cortes internacionales, el propio Tribunal Constitucional, sentencias del Poder Judicial y otras instancias del Estado, nacionales e internacionales, para ir revirtiendo esta situación de discriminación y desigualdad. Así que muchísimas gracias y atento a sus preguntas. Muchas gracias, Daniel Sánchez, por la interesante exposición sobre los derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Son 932 personas que están participando, conectados en esta conferencia, lo cual pues demuestra que hay mucho interés en este tipo de temas, ¿no? Consideramos que en ese sentido el fortalecimiento de capacidades de todos los servidores públicos, profesionales, estudiantes universitarios, ciudadanos en general, es una estrategia muy importante a efectos de lograr como sociedad que se respete a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, esto entonces nos va a permitir continuar reflexionando y teniendo nuevos desafíos en relación a estos temas. Muchas gracias por tu exposición y pasamos entonces a la ronda de preguntas. Vamos a leer la primera pregunta del público que está participando. En el tercer caso, personas LGTBI, hay casos en que se ha sancionado a un servidor público por esas prácticas discriminatorias y prácticas prejuiciosas y de estereotipos. Adelante, por favor. Te agradecería, Ana María, si pueden ser algunas preguntas o es la única que hay. Ya, te hago sí. Las que hay, ¿no? Ya. Sí. Otra pregunta. ¿La artritis es considerada como una discapacidad, cierto? ¿Esto significaría que puede solicitar su tarjeta como tal? Tercera pregunta. ¿Usted considera que el Estado peruano tiene un enfoque intercultural en tema de acceso a la educación superior? Esto en relación a la implementación en incremento en el número de preguntas en inglés en el examen de admisión, por ejemplo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué no el Estado peruano incorpora preguntas en quechua, machinguenga, ashaninka, etcétera? Y la última pregunta, ¿considera vulneración de derechos del Estado que la población penal LGTBI esté protegida al no tener la protección necesaria intramuros por su condición? Ese sería el bloque de preguntas, Daniel. Muchas gracias desde ya por tus respuestas. Muchas gracias. A ver, en general, sobre los temas LGTBI, en nuestro país todavía falta mucho, ¿no? Por avanzar. Hay todavía una serie de, lamentablemente, de déficit en el acceso a sus derechos, ¿no? Sobre todo en dos que la opinión consultiva ha señalado: el tema de la identidad y el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Que ha sido referido por la propia Corte Interamericana. Pero no solo eso, ¿no? Sino incluso todavía, lamentablemente, hay una serie de problemas de acceso a derechos como la pensión, ¿no? Ya la Corte Interamericana, en un caso Duque contra Colombia, señaló que había problemas que había un acto discriminatorio de una pareja homosexual que no pudo recibir la pensión de su viudo, digamos, perdón, de la persona que había fallecido, y esto generó responsabilidad en el Estado de Colombia. Lo mismo ha sucedido en el tema de la patria potestad. En el caso
este es Atala Rifo contra Chile. En el caso Atala, una jueza, la jueza Atala, se separó de su esposo y la custodia debía quedar en alguno de los dos padres. El juez de familia determinó que la custodia debía quedar con el padre porque la mujer era lesbiana. Ella se había divorciado para estar con otra pareja mujer. Y eso había generado la necesidad de que el juez determinara que la causa para dar la custodia sea la lesbiana. Por supuesto, el caso llegó ante la Corte Interamericana, el Estado chileno perdió y se le dio la custodia a la mujer. ¿Qué quiero decir con eso? Que en nuestro país hay una serie de elementos todavía por trabajar. Ciertamente, como mencionaba el colega, todavía hay actos de discriminación. Yo no conozco casos que hayan llegado todavía a una sentencia penal. Lo que sí tenemos es el caso de Olivera en sede interamericana. Y ahí creo que ha sido interesante el fallo de la Corte en relación a tres elementos, ¿no? El primero, establecer que el Estado tiene que generar una política pública para que las empresas que brindan servicios puedan tener una relación no discriminatoria con las personas LGTBI. Si bien ya el Perú tiene un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, este plan tiene que tener un correlato en la atención adecuada para las personas LGTBI. Segundo, que el Estado tiene que hacer una campaña pública sobre los derechos de las personas LGTBI, porque identifica que en el Perú son las más discriminadas, ¿no? Del grupo de grupos en situación de vulnerabilidad, probablemente todavía los gays y lesbianas son los más discriminados. Y tercero, que es necesario un programa formativo fuerte para las jueces, fiscales y las áreas administrativas que deciden estos casos, porque como dije, ni Indecopi, ni la Corte Superior, en el caso del contencioso administrativo, determinó que había una situación de discriminación cuando, como he señalado en el caso, se permitió el beso a heterosexuales y no homosexuales, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones están generando una serie de tendencias también en nuestro país para revertir. Y por supuesto, esto también influye en el tratamiento que se pueda brindar dentro de los establecimientos penitenciarios y permea toda la sociedad, ¿no? No conozco, soy completamente honesto, si la artritis es una condición que permite ser señalada a las personas como una discapacidad como tal. Lo que sí recomendaría es que se pueda acercar a una oficina de la CONADIS, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad, que está dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y pueda solicitar, si es que esta condición genera algún nivel de reconocimiento por parte del Estado y puede entrar al registro de personas con discapacidad y por lo tanto pasible de algunas atenciones especiales, ¿no? Creo que ese es el mejor camino. Se hace un análisis médico, ¿no? Por parte de que presenta una serie de certificados, un análisis médico y a partir de eso se establece dentro del registro. Y lo tercero sobre el enfoque intercultural, la educación intercultural bilingüe en general en nuestro país ha pasado por diversos momentos en los cuales sí ha habido digamos, una decisión de apoyar que ésta sea llevada adelante, ¿no? Que los estudiantes, sobre todo inicial y primaria, puedan acceder a una educación en su propia lengua para luego transitar al castellano, al español como segunda lengua, ¿no? Y de una manera adecuada, se generaron materiales educativos. Lamentablemente los vaivenes políticos, las diversas crisis han generado una línea zigzagueante, digamos, de la educación intercultural bilingüe. Esperamos, ¿no? que la gestión actual le ponga el interés suficiente y haga que no solo sea una educación en términos adecuados y de calidad para primaria, inicial, sino también que haya los elementos pedagógicos adecuados para secundaria y a nivel universitario, ¿no? Ciertamente el ejemplo que nos ponen del examen, preguntas en inglés, da cuenta de una preferencia sobre hacia dónde apuntamos y qué descartamos, ¿no? Además de, digamos, ese ejemplo negativo, sí valdría la pena también señalar algunos ejemplos positivos, ¿no? San Marcos, la misma universidad que citaba, preguntaba el colega o la colega, ha hecho a lo largo del tiempo también, sobre todo en los últimos años, tesis que pueden ser sustentadas en quechua y en aymara,
¿no? Entonces se han presentado en diversas facultades ya tesis en Aymara y Quechua. Y creo yo que eso también, digamos, de alguna manera da cuenta de una voluntad de que algo está cambiando. No digo que todavía estemos en una situación ideal, no estamos por nada en una situación óptima, pero hay algunos cambios, como ustedes pueden ver, a nivel de jurisprudencia, normas, registros, que dan cuenta de esta necesidad de mejorar la situación de los grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, Daniel. Si nos permites, tenemos otro grupo, otro bloque de preguntas, unas 6, y con eso ya acabamos para cerrar. Las preguntas son las siguientes. Primera pregunta, ¿hay evidencias de sanciones, sea civil, penal o administrativo, a las autoridades gubernamentales que no cumplen las normas arquitectónicas en las ciudades en perjuicio de las personas con discapacidad? Segunda pregunta, actualmente, ¿qué recomendaciones o convenios internacionales sobre derechos humanos se encuentran pendientes de implementación legislativa en el Perú? Tercera pregunta, desde Argentina, buenas tardes desde Argentina, ¿cómo es el acceso al trabajo, tanto en el sector público como privado, para los quechohablantes? ¿Hay alguna ley laboral que respalde a esta población? Cuarta pregunta, ¿qué tipo de políticas públicas se debe realizar para erradicar la desigualdad en personas con vulnerabilidad? Quinta pregunta, ¿cómo es que se está verificando a las entidades públicas sobre la implementación y el mapeo del uso del quechua en sus dictámenes, resoluciones y otros? ¿Existe algún resultado? Y última pregunta, ¿las personas privadas de libertad son consideradas como un grupo vulnerable? Eso es todo, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todos por su batería de preguntas. A ver, voy a tratar de aproximarme a alguna de ellas, ¿no? A ver, el tema de la accesibilidad, ¿no? Si es que existen sanciones, ¿no? Casos, no conozco. Lo que sí ha comenzado a haber una supervisión más importante a partir de la emisión de leyes, sobre todo en el caso peruano de la ley de personas con discapacidad y la ley de edificaciones, de construcción, para garantizar que haya, digamos, ascensores donde debe haber ascensores, donde haya rampas donde debe haber rampas. Lamentablemente, la supervisión que ha hecho la Defensoría del Pueblo en varios momentos sobre el cumplimiento de estas normas da cuenta de que quienes menos cumplen son los obligados a hacer cumplir la ley, es decir, las municipalidades. Ahí hay una tarea todavía pendiente, porque si uno se da una vuelta por cualquier calle de Lima, va a encontrar que las rampas están o en muy mal estado o no hay rampas, y que las personas con, por ejemplo, una discapacidad motriz, ¿no? En silla de ruedas tienen que hacer maravillas, o si no exponer su vida cruzando por zonas donde de la propia avenida o calzada donde pasan los carros, ¿no? Entonces, hay ahí sí una responsabilidad muy grande todavía en los municipios que deben hacer cumplir estas dos normas que les mencionaba, ¿no? La de construcción y la de personas con discapacidad, y a la ciudadanía también velar porque sus autoridades hagan cumplir esas normas, ¿no? Me preguntaban si hay todavía convenciones que el Congreso no haya implementado. Digamos, el Estado peruano ha ratificado las principales normas vinculadas a derechos humanos, ¿no? Ha ratificado contra la tortura, personas con discapacidad, mujer, etcétera, y cada una tiene un órgano de tratado y de seguimiento, ¿no? Ciertamente hay leyes todavía, en el caso, por ejemplo, de personas LGTBIQ, que no han sido emitidas, ¿no? Todavía no hay claridad sobre el matrimonio igualitario, todavía no hay claridad sobre el tema de la identidad trans, ¿no? Y el reconocimiento del cambio de foto y de nombre. Hay todavía una serie de normas pendientes, sobre todo a nivel reglamentario, para hacer cumplir las cuotas, ¿no? Vinculadas a personas con discapacidad, y los porcentajes y los bonos, ¿no? Entonces, hay una labor, creo yo, que es importante todavía del Congreso. Me hicieron dos preguntas sobre las personas quechohablantes, ¿no? En su nivel de protección en las normas, y qué se está haciendo para las sentencias, ¿no? Esas son dos caras de una misma pregunta, ¿no? La Constitución peruana reconoce el quechua como una lengua oficial.
La Constitución también nos habla de los derechos lingüísticos, es decir, que en aquellas zonas donde predomina una lengua, ¿no? Recuerden que en el Perú hay 48 lenguas indígenas, no solo el quechua, hay el chiquiboconío, el aymara, el shawi, la yánica, en fin, hay 48 lenguas indígenas. Y lo que establece la Constitución y la Ley de Lenguas, hay una ley en nuestro país a propósito de un caso de discriminación que sucedió en el Congreso justamente, ¿no? Una congresista no pudo juramentar en quechua hace ya más o menos unos 22 años, no pudo juramentar, 15 años, perdón, no pudo juramentar en quechua, y ella decidió enarbolar la bandera de los derechos lingüísticos, y a propósito de ese impedimento que se dio en el Parlamento para que juramente en quechua, ella emitió digamos, con el apoyo de los demás congresistas, sacó adelante una ley de lenguas. Entonces, tanto la Constitución como la ley de lenguas reconocen que en aquellas zonas donde predomina la lengua, tiene que brindarse el servicio estatal de esa manera, ¿no? Por tanto, con la sentencia del Tribunal Constitucional se ratifica esa tendencia que, en el caso que yo les mencionaba de la señora de Carhuaz. ¿Qué se puede hacer? Desde promover más enseñanza universitaria en estos idiomas donde predominen, hasta determinadas bonificaciones, ¿no? Determinados puntos adicionales de personas que puedan conocer de estas lenguas. Y, por supuesto, lograr en su momento que más profesionales indígenas puedan acceder no solo a una educación superior, sino a ejercer su carrera en su propia lengua, ¿no? Yo recuerdo el caso de un profesor, de uno de los primeros jueces que emitió una sentencia en aymara. Él comentaba, ¿no?, que la sentencia la había hecho, y el proceso judicial en aymara, en honor a su madre, ¿no?, porque su madre era aymara hablante, y que producto de que el médico que la trataba no conocía el aymara, su madre había tratado de explicar su dolencia en castellano, pero probablemente no le había transmitido de manera tan clara lo que sentía, y producto de eso el médico había diagnosticado otra cosa. Su madre falleció, ¿no?, por esa mala comunicación. Entonces no estamos hablando de temas exóticos, anecdóticos, estamos hablando de que la comunicación en tu propia lengua puede salvarte la vida. Y eso decía también este juez. Si yo no entiendo bien, no tengo claridad de lo que esta persona que está siendo procesada ha hecho o no ha hecho, puede que yo termine metiéndolo a la cárcel por un acto que no cometió. Porque si bien aquí hay personas que quizá no sean abogadas, otras que sí, es diferente, por ejemplo, el asesinato que el homicidio. Es diferente, por ejemplo, el robo que el hurto. Entonces, hay diferencias ahí que si uno no sabe expresarlas con claridad, puede terminar en una sentencia que triplica o cuadruplica la sanción original. Entonces, creo yo que esa reflexión que hacía este juez da cuenta un poco de lo importante que es el idioma, ¿no?, sobre todo en situaciones como las que tu libertad puede estar en peligro, ¿no? Y finalmente, creo que me hacía una pregunta general sobre el tema de las desigualdades, las vulnerabilidades. Por supuesto que hay un conjunto de elementos que se pueden hacer, ¿no? Desde políticas públicas, que hay autoridades, funcionarios que tienen competencias en realizarlas y hay que hacerlas. Hay, por supuesto, también leyes, ¿no? Presionar a congresistas, etcétera. Hay una labor pedagógica, ¿no?, como estos espacios, ¿no?, que tenemos para discutir, conversar sobre lo que se puede hacer, idear, pensar nuevas también alternativas, pero sobre todo hay un rol en ustedes, ¿no? Ahora ya me toca a mí ahora darle la tarea a ustedes, ¿no? A mí Ana María me dio la tarea de poder conversar con ustedes sobre este tema, pero ahora yo también les pido a ustedes ahora que asuman esta tarea, ¿no? Desde los espacios en que estén, identifiquen, ¿no?, que trabajan con personas que forman parte de grupos de especial vulnerabilidad o que requieren una protección adecuada. Y traten desde cambiar desde pequeñas actitudes, ¿no? Evitar los bromas sexistas, machistas, ¿no?, el acoso que pueden tener sobre una compañera de trabajo, hasta burlas que se pueden hacer sobre las personas gays, lesbianas, ¿no? Eso no da risa, eso ofende. Y cuando ofende, y cuando eso digamos, se reproduce de manera cotidiana, se normaliza. Y cuando algo se normaliza, termina por parecer normal que se discrimine o se diferencie a las personas. Y quien se ofende, es que no entendió la broma, pobrecito. No, no, momentito, estás ofendiendo a alguien, estás maltratando a alguien.
Si eso no lo paramos, de pequeñas actitudes que se pueden dar en los espacios donde ustedes están, va a ser muy difícil que podamos ir escalando a niveles de ya toda la empresa o toda la institución estatal y finalmente a nivel de normas y políticas públicas en nuestro país. Así que desde el pequeño espacio donde ustedes estén, pueden tomar medidas concretas para revertir esta situación que les he tratado en esta hora y 20 minutos relatar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel Sánchez Velázquez. Ha sido un gusto contar con tu participación en esta conferencia de los martes de justicia y derechos. Se les recuerda a los participantes que estas conferencias son grabadas y colgadas en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al día siguiente. Asimismo, se les comunica que los certificados se les hará llegar a sus correos electrónicos consignados en sus fichas de inscripción. Las próximas conferencias de este mes de abril, ya una más, que vamos a tratar el martes 25 de abril, es sobre el tema de la discriminación y derechos humanos. Están totalmente invitados. En ese sentido, pues agradecemos a las más de 933 personas que nos acompañaron esta tarde. Asimismo, a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, con quien coordinamos permanentemente en el marco del convenio suscrito para que estos eventos académicos que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos llegue a todos los abogados del Perú. Asimismo, agradecer nuevamente en especial a Daniel Sánchez por habernos acompañado esta tarde y por la oportunidad de continuar fortaleciendo capacidades a nuestros servidores públicos, profesionales, abogados, estudiantes universitarios y ciudadanos en general. Muchísimas gracias a todos. Seguimos realizando estos eventos los martes. Muy buenas tardes y hasta el siguiente martes de justicia. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Daniel.